Imagina por un momento que ese dolor crónico en el cuello, esa tensión constante en la mandíbula o esa ansiedad que simplemente no desaparece ni a tiros, no son problemas de postura ni defectos de fábrica. Claro. Imagina que son literalmente órdenes del sistema nervioso que se quedaron atascadas hace décadas. O sea, quizá el mismo día del nacimiento. Fíjate, es que suena fuerte decirlo así. Es que es muy fuerte y que todo lo que llamamos personalidad o identidad no es un conjunto abstracto de recuerdos y valores, no, sino que es una armadura física. Una coraza. Eso es, una coraza medieval, pesada y rígida, que un organismo biológico se puso hace tantísimo tiempo para sobrevivir, que a día de hoy está absolutamente convencido de que su esencia es de metal. O sea, ha olvidado por completo que debajo hay tejidos, sangre y piel que necesita respirar. Es un punto de partida clínico brutal, la verdad, porque desmitifica por completo la idea romántica del yo. Nos obliga a mirar la identidad no como una narrativa poética o filosófica, sino como una estructura puramente defensiva. Ya. Un conjunto de tensiones neuromusculares que un sistema biológico vivo adoptó frente a un entorno que percibió como peligroso. O directamente insoportable. Pues precisamente este es el territorio de nuestro análisis profundo de hoy. Vamos a explorar a fondo un conjunto fascinante de textos clínicos y filosóficos sobre un enfoque llamado presencia biodinámica, y también su sorprendente conexión con las enseñanzas del filósofo de la conciencia Jan Klein. El objetivo de esta exploración es básicamente desmontar esa creencia inamovible de que somos nuestra armadura. Eso es. Y la premisa es rompedora, porque plantea un paradigma diametralmente opuesto a la medicina convencional, ¿no? Aquí la verdadera sanación no pasa por un experto que arregla a un paciente pasivo mediante, yo qué sé, técnicas invasivas. Ni mucho menos. Exacto. Sino que ocurre a través de una paradoja médica monumental, que es el arte del no hacer. Vale, vamos a desgranar esto. Porque para comprender cómo una terapia puede basarse en la no intervención, primero hay que diseccionar cómo se forjó esa armadura. Ujú. Ajá. Y el origen nos lleva a un terreno puramente preverbal. O sea, los textos sugieren que la identidad comienza con adaptaciones orgánicas tempranas, muy a menudo en la gestación o en el mismo momento del parto. Espera, a ver si lo entiendo. Estamos diciendo que antes siquiera de saber qué significa la palabra miedo, el cuerpo ya está tomando decisiones arquitectónicas sobre cómo va a enfrentarse al mundo. Exactamente eso. Un bebé recién nacido no tiene un neocórtex lo suficientemente desarrollado para procesar el lenguaje o la lógica. Claro, es pura biología en ese momento. Exacto. Pero su sistema nervioso autónomo ya es una maquinaria perfecta para registrar amenazas. El organismo no necesita interpretar intelectualmente un peligro para reaccionar ante él. Ya, ya. Si el parto es traumático, si hay falta de oxígeno, uso de fórceps o una separación prematura de la madre, el sistema nervioso simpático se dispara inmediatamente. Madre mía. El cuerpo organiza su estructura física, su fascia, su tono muscular para sobrevivir a ese impacto. Y los textos detallan 3 matrices o respuestas organizativas principales. La primera es la vigilancia. Vigilancia, vale. A nivel biológico, si el organismo percibe una amenaza persistente, el eje hipotalámico-hipofisiario-adrenal se queda encendido. El sistema se inunda de cortisol y adrenalina. Un baño químico de estrés. Totalmente. La musculatura se mantiene en un tono basal altísimo, hiperactiva, para no ser sorprendida jamás. O sea, como un radar militar que consume absolutamente toda la energía del sistema porque alguien arrancó el botón de apagado. Esa es una metáfora perfecta. Y luego está la segunda matriz biológica, que es la soledad. Esto ocurre ante una separación o una falta de contacto crítico. Vale. Aquí el sistema nervioso no lucha, porque sabe instintivamente que perdería. Lo que hace es entrar en un estado parasimpático de congelación. ¡Qué fuerte! Se produce un ahilamiento tisular real. El flujo sanguíneo se retira de las extremidades y de la superficie de la piel hacia los órganos vitales. El sistema vivo, literalmente, se retira hacia adentro. Se esconde. Se desconecta térmicamente y emocionalmente, para que el dolor de esa separación no destruya al organismo. ¡Qué barbaridad! Y queda la tercera matriz que las fuentes llaman la falta de entrega. Sí. Esta se produce cuando el entorno se percibe como invasivo. La respuesta biológica es un rechazo visceral a la gravedad. ¿A la gravedad? Sí. Fíjate, el tejido conectivo, la fascia, se vuelve rígida y se contrae contra el apoyo.
El organismo se niega a descargar su peso sobre la cuna o sobre los brazos que lo sostienen. Ah, claro, porque no se fía. Exacto, porque el sistema nervioso asume que entregarse es sinónimo de ser aniquilado o invadido. Se crea una columna vertebral rígida, un cuello en constante tensión. O sea, es fascinante y a la vez sobrecogedor, porque estamos hablando de pura neurobiología, de la supervivencia. Pero, a ver, el salto que me cuesta dar es el siguiente. ¿Cómo pasa un simple pico de cortisol o una tensión en la fascia a convertirse en lo que todos llamamos personalidad? Las fuentes describen un mecanismo fisiológico muy claro en 3 fases, que son adaptación, patrón e identidad. ¿Vale? Cuando el organismo sufre ese evento abrumador y no puede huir ni luchar, genera una adaptación, que es una contracción muscular de emergencia. El problema radica en que si el entorno no vuelve a ofrecer una seguridad profunda, esa medida de emergencia no se disipa. Se queda ahí bloqueada. Se sostiene en el tiempo, sí. El tejido conectivo se densifica, los circuitos neuronales se refuerzan y eso se cristaliza en un patrón fisiológico permanente. Digamos que el metal de la armadura se oxida y las articulaciones se quedan atascadas en esa postura de defensa. Esa es la idea. Y el peligro clínico final, el punto sin retorno que subrayan los textos, llega con el lenguaje, cuando la persona crece y nombra ese patrón muscular. Ah, cuando le ponemos la etiqueta. Eso es, al decir, por ejemplo, es que soy una persona muy ansiosa por naturaleza, o soy alguien frío e independiente. Ya. El intelecto está solidificando una estrategia de supervivencia temporal y transformándola en una identidad inamovible. Al verbalizarlo y aceptarlo como un yo, se sella la armadura por completo. Pero a ver, permítame hacer un poco de abogada del diablo aquí, porque esta narrativa deja a la mente en muy mal lugar. Al fin y al cabo, esa estructura mental que construimos, nuestra capacidad racional, nuestras memorias que nos recuerdan que el fuego quema, Claro, claro. todo eso está ahí para protegernos y ayudarnos a funcionar, para pagar el alquiler, para no cruzar con el semáforo en rojo. ¿Por qué los textos parecen tratar a la mente racional casi como si fuera el enemigo a batir? Lo fascinante de esto es que los textos no atacan a la mente como un todo, sino que establecen una línea divisoria muy estricta, muy clara, ¿Entre qué? entre la mente adquirida y lo que denominan inteligencia orgánica, o mente primordial. La mente adquirida es precisamente esa estructura construida. Es la memoria del pasado, el sistema de creencias, el personaje, por así decirlo. ¿Vale? Su única función es el control. Intenta garantizar la supervivencia a través de un juicio constante, proyectando los traumas del pasado hacia el futuro para evitar que se repitan. O sea, es como un director de operaciones obsesionado con el riesgo que microgestiona cada mínimo aspecto de la empresa porque hace 20 años hubo un incendio. Es un ejemplo buenísimo. Y el problema surge cuando esa mente adquirida ejerce una auténtica colonización sobre el cuerpo. ¿Una colonización? Sí, el intelecto empieza a dictar cómo debe sentirse la biología. Juzga ciertos síntomas como inaceptables, reprime el llanto porque demuestra debilidad, o fuerza una postura de seguridad cuando en realidad el sistema nervioso está aterrorizado. ¡Qué locura! Por el contrario, la inteligencia orgánica es la sabiduría biológica innata. Es la capacidad del sistema inmunológico para combatir un virus, o la del sistema nervioso para autorregularse. Es la percepción pura antes de que el filtro del lenguaje o el miedo la clasifiquen. Entonces, a nivel interno, estamos ante una especie de guerra civil, una pérdida de soberanía del propio organismo. Totalmente. El cuerpo queda subyugado, pierde su autoridad interna porque se ve obligado a adaptarse sin descanso a los mandatos tiránicos de esta mente adquirida. Claro. Al estar colonizado por el juicio y la exigencia de control, el tejido pierde su fluidez y su capacidad natural de autorregulación. Deja de responder al momento presente, a la realidad táctil de la hora, porque está encorsetado. Gastando toda su energía. Exacto, gastando toda su energía metabólica en no repetir el dolor de ayer. Pero espera, porque aquí veo una gran contradicción lógica. A ver si me explico. Si resulta que esta inteligencia orgánica que reside en la biología es tan profunda, tan sabia, y tiene una capacidad de autorregulación tan perfecta, ¿por qué enfermamos? Es una buena pregunta. Claro, porque la gente acaba desarrollando migrañas crónicas, fibromialgia, ataques de pánico o unas tensiones lumbares que son insoportables.
Si el sistema es a prueba de balas, algo en esta teoría falla, cuando vemos que la sala de espera del médico está llena. Esa fricción que mencionas es precisamente la que resuelve la presencia biodinámica, pero requiere abandonar por completo la visión mecánica de la medicina. La respuesta a por qué enfermamos bajo este paradigma redefine la naturaleza misma del síntoma. A ver si esta analogía ayuda a visualizarlo. Pienso en cuando se está descargando un archivo inmenso y vital en un ordenador. Y de repente, justo al 99%, la barra de progreso se congela. Ajá, la típica situación frustrante. Eso es. El ordenador empieza a ralentizarse, los ventiladores suenan como una turbina, el sistema parece al borde del colapso total. Quien mira la pantalla pensaría que el ordenador está roto, que hay que tirarlo, pero a nivel de hardware está intacto. Claro. Todo ese colapso es simplemente el sistema empleando el 100% de sus recursos, intentando terminar un proceso que se ha quedado pausado. Un síntoma físico opera bajo esa misma lógica. La validación clínica de los textos respalda exactamente esa dinámica. Desde esta óptica, un síntoma físico, ya sea una tensión crónica o una crisis de ansiedad, no es un error biológico. O sea, no es una avería. No. No son piezas estropeadas que deban ser extirpadas o silenciadas con medicación. Son lo que los textos denominan un impulso incompleto. Un impulso incompleto, la descarga congelada al 99%. A nivel fisiológico, esto significa que en el pasado, ante una amenaza abrumadora, el cuerpo inició una respuesta de lucha o huida. Los músculos se tensaron, el corazón bombeó sangre a las extremidades. ¿Lo normal para salir corriendo? Sí. Pero por las circunstancias del entorno, esa respuesta tuvo que ser inhibida. No se pudo correr, no se pudo gritar. Y toda esa energía de supervivencia quedó atrapada, congelada en la red facial y en el sistema nervioso. Ya veo. El síntoma actual no es un fallo, es la fase de reparación. Es el cuerpo intentando desesperadamente reanudar y completar ese movimiento de supervivencia para por fin descargar la energía y volver al equilibrio. O sea, que esa ansiedad física que no te deja respirar no es el cuerpo atacándose a sí mismo en plan destructivo, sino el cuerpo intentando sanar de la única manera que sabe. Exactamente. Supongo entonces que si esta inteligencia orgánica está intentando reanudar la descarga, por así decirlo, tendrá un lenguaje clínico que se pueda observar desde fuera. Sí, un lenguaje muy sutil, que requiere un ojo clínico entrenado para no confundirlo con patología. Ya. Las fuentes enumeran manifestaciones fisiológicas precisas que indican que el cuerpo está procesando esa carga retenida. El ejemplo más claro son los micromovimientos o temblores finos neurogénicos. Temblores. Sí, y a menudo el paciente intenta reprimirlos por pura vergüenza porque la mente adquirida los juzga como una pérdida de control. Pero son literalmente los músculos estriados liberando el exceso de adrenalina antigua. Claro, la mente racional bloqueando la cura porque no es socialmente aceptable ponerse a temblar en una camilla. Eso es. ¿Hay otros marcadores biológicos aparte de los temblores? Hay manifestaciones neurovegetativas muy intensas. Por ejemplo, vasodilatación repentina que provoca olas de calor o frío extremo. Madre mía. Y hay un cambio fundamental en el patrón respiratorio. Se abandona la respiración clavicular, esa que es corta y superficial típica del estado de alerta. ¿De cuando estás asustado? Sí. Y se transita hacia una respiración diafragmática profunda. También se observa una transformación en los nervios craneales visible en los ojos. La mirada pasa de ser una mirada fija, tubular y secuestrada por el miedo, a una mirada orientada, panorámica, que por fin reconoce el entorno. ¡Qué alivio! E incluso pueden aparecer estados repentinos de fatiga plomiza, que no es cansancio real, sino el sistema nervioso parasimpático permitiendo que la guardia baje después de 30 años de vigilancia. Aquí es donde la cosa se pone muy interesante. Porque claro, si resulta que todo esto es un proceso natural y súper sabio del propio organismo intentando terminar su descarga y el síntoma es la cura en progreso, ¿qué pinta el profesional de la salud en la sala? Es la gran pregunta. A ver, pongámonos serios. Si alguien acude a una consulta con un dolor ciático que le impide caminar y resulta que el terapeuta decide sentarse, mirarle y no hacer nada, pues lo más probable es que ese paciente pida la hoja de reclamaciones, ¿no? Segurísimo. ¿Cómo se justifica clínicamente semejante nivel de inacción? Entiendo perfectamente la resistencia inicial. Suena totalmente contraintuitivo y parece desafiar el contrato terapéutico clásico. Pero los textos advierten que practicar este no hacer no es una pasividad negligente. Exige una precisión clínica abrumadora. Ya.
El papel del terapeuta no es ser un mecánico que manipula el tejido averiado, porque cualquier manipulación directiva detiene la sanación de golpe. Su labor exclusiva es generar un campo relacional seguro. Pero a ver, ¿por qué la intervención directa detiene la sanación? ¿Qué ocurre biológicamente en el cuerpo si el terapeuta manipula o dirige la sesión? Pues mira, si el terapeuta explica constantemente los porqués anatómicos del dolor, si dirige el ritmo de la sesión o ejerce un contacto físico con la intención explícita de arreglar algo, Sí. está invadiendo el espacio de la inteligencia orgánica del paciente. El organismo de quien sufre, que lleva desde su nacimiento adaptándose a amenazas y a autoridades externas, lee esa intervención como una nueva autoridad. Ah, amigo. Automáticamente, el sistema nervioso del paciente dice, vale, aquí hay alguien al mando, debo adaptarme a sus expectativas. Y en ese instante, en lugar de autorregularse libremente, el cuerpo vuelve a contraerse para moldarse lo que el terapeuta espera. La sanación se detiene. Se cambia una armadura por otra armadura, básicamente. Y supongo que esto requiere un nivel de autoconocimiento brutal por parte del profesional. Exige una autovigilancia constante para desmantelar lo que los textos denominan el personaje terapéutico. El profesional debe detectar su propio ego clínico. Tela. Si siente la prisa por demostrar que su técnica funciona, o si alberga un miedo inconsciente frente a la intensidad del síntoma del paciente, o si necesita resultados rápidos para sentirse un sanador válido. Su propio sistema simpático se dispara. Exacto. Su sistema nervioso simpático se activa. El paciente percibe esa tensión biológicamente en la sala y su propio sistema ya no puede relajarse. Claro. La resolución de ese impulso incompleto solo ocurre cuando el organismo, a nivel celular y relacional, detecta una ausencia absoluta de exigencia. Solo cuando es evidente que no hay amenaza ni juicio, la biología se permite abandonar la defensa. Es como si se intentara ayudar a un animal salvaje que está atrapado y asustado. Buen ejemplo. Si irrumpes en la habitación gritando que le vas a curar y le intentas agarrar la pata herida por la fuerza, el animal te morderá o irá despavorido. Lógicamente. La única intervención real, la que de verdad funciona, es sentarse en la esquina, en absoluto silencio, respirando con calma, hasta que el sistema nervioso del animal registre que no hay depredadores en la sala y decida salir de su escondite por su propio pie. Es una representación impecable de lo que significa sostener un campo relacional seguro a nivel del sistema nervioso autónomo. Entonces, ¿qué significa todo esto realmente cuando salimos de la sala de terapia? Porque las fuentes de nuestro análisis dan un salto monumental. Elevan esta fisiología del trauma y la tensión muscular a una dimensión filosófica y existencial enorme. Y ahí es donde introducen al filósofo de la conciencia John Klein. Sí, es un punto de inflexión en los textos. Cargas del sistema nervioso. Si conectamos esto con el plano general, la integración es magistral. John Klein enseñaba una vía directa de autodescubrimiento mediante una indagación radical que era ¿quién soy yo antes de la persona? ¿Quién soy yo antes de la persona? Es decir, si se elimina la historia biográfica, los traumas, las etiquetas y las narrativas mentales, ¿qué queda de la conciencia pura? La genialidad clínica de la presencia biodinámica es que toma esa pregunta filosófica, que fácilmente podría quedarse en un juego intelectual, y la ancla implacablemente en el sistema nervioso. O sea que baja la filosofía de las nubes y la mete de lleno en la sangre y en el músculo. Exactamente. La presencia biodinámica formula la pregunta de Klein en términos puramente biológicos. Se pregunta, ¿quién soy yo cuando no me contraigo? ¡Wow! ¿Quién soy yo cuando no me contraigo? Es demoledor, porque convierte un debate abstracto sobre el ego en una experiencia física, tangible e inmediata. Y es crucial que sea una experiencia somática, porque los textos lanzan una advertencia muy severa contra lo que llaman el bypass espiritual. El bypass espiritual. Sí, en muchos círculos de meditación o de filosofía existe la trampa de usar el intelecto para evadir el trauma físico. Es muy seductor leer libros de no dualidad y convencerse mentalmente diciendo, yo no soy este cuerpo, yo soy pura conciencia cósmica. Claro, suena muy bien. Pero si mientras se afirma eso, el tejido facial sigue crónicamente inflamado, el diafragma está bloqueado y la amígdala sigue disparando señales de alarma, esa pretendida iluminación no es más que otra capa protectora de la mente adquirida. Vamos, que es el equivalente a leer un manual sobre la paz interior mientras sigues atrincherado en un búnker de hormigón armado. El cerebro ha asimilado la teoría, sí, pero el sistema nervioso autónomo sigue combatiendo en la trinchera. Por eso,
Despojarse verdaderamente de la identidad construida no puede ser una simple conclusión lógica o mental. Tiene que ser, según las palabras de las fuentes, un acontecimiento vegetativo y corporal. Las células tienen que enterarse. Las células tienen que recibir la señal bioquímica de que la guerra ha terminado. Y esto altera drásticamente lo que entendemos por meditar. Ya. En este paradigma, meditación no es sentarse a forzar que la mente se quede en blanco, ni controlar la respiración rígidamente para huir del malestar. Meditar es escuchar al organismo sin la menor intención de corregirlo. Estar presente con ello. Es sentarse junto a ese temblor, junto a esa tensión cervical, ofreciéndole el mismo campo de seguridad que el terapeuta ofrece en la camilla, para que la inteligencia orgánica haga su trabajo de resolución. Es un cambio de paradigma que lo pone todo del revés. Y, bueno, recapitulando esta enorme exploración, parece que llegar a la salud real, o a descubrir quiénes somos en el fondo, no requiere añadir más peso a la mochila. Exacto. No se trata de coleccionar nuevas técnicas, atidorrarse a suplementos o sumar más etiquetas diagnósticas al historial médico. Trata casi en exclusiva de retirar interferencias. De no hacer, como decíamos al principio. Eso es, de proveer a nuestro sistema nervioso de las señales de seguridad genuinas para que la propia biología, que resulta que es increíblemente sabia, pueda soltar por fin esa armadura medieval que forjó para sobrevivir a un mundo hostil, pero que a día de hoy solo sirve para asfixiarnos. Esto plantea una pregunta importante para cerrar, una que las fuentes lanzan casi al final y que abre un abismo de reflexión sobre cómo estructuramos nuestra sociedad. A ver. Sugieren aplicar esta comprensión biológica en la educación y en las aulas. Interesante. Pensemos en el entorno de un colegio tradicional. Si un aula se fundamenta en la presión, la evaluación constante, la corrección punitiva y la amenaza constante del fracaso, el sistema nervioso de los alumnos entra automáticamente en estado simpático de supervivencia. Lógico. El córtex prefrontal, que es el encargado del pensamiento creativo, se apaga. La mente adquirida toma el control y el propio acto de aprender se convierte en una estrategia de defensa. O sea que el alumno obedece y memoriza datos no impulsado por el motor de la curiosidad, sino por el miedo profundo a ser marginado o castigado. Exactamente. Básicamente se les está forzando a construir la armadura de hierro mientras intentan aprender fracciones y sintaxis. Es terrible. Por lo tanto, el texto deja un eco inquietante. ¿Qué ocurriría si la pedagogía moderna priorizase por encima de todo el establecimiento de un campo de seguridad relacional y biológica antes de exigir ningún tipo de rendimiento académico? Ojalá. Nos obliga a preguntarnos si las instituciones están cultivando conciencias libres o si se dedican trágicamente a domesticar y corregir los comportamientos de pequeños organismos que simplemente están aterrorizados. Es una lente que estremece, la verdad, porque cambia radicalmente la manera de mirar cualquier comportamiento humano, desde un niño en el colegio hasta la persona que se sienta enfrente en el metro. Dejamos a quien nos escucha con esta idea resonando de fondo. Sí. La próxima vez que se manifieste esa punzada crónica en el hombro o ese impulso irrefrenable y ansioso por controlar todo lo que ocurre alrededor, merece la pena visualizar esa pesada coraza de hierro. Quizá el secreto ya no sea luchar contra el metal, ni buscar un experto que lo arranque por la fuerza. Ojalá fuera tan fácil. Claro. Quizá simplemente se trate de encontrar o construir un lugar con la suficiente seguridad biológica para permitir que el cuerpo, por su propia voluntad, la deje caer al suelo.